¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, nahuatlacas? ¿Cómo están? Yo, bien. Los saludo, ya tiene tiempo que no hacía yo nada. De hecho, ya me creció el cabello. Chequen, porque aquí sí hay cabello, no estoy calvo. Y no es que tenga algo contra los calvos, pero me gusta tener pelo. Lo que no me gusta es peinarlo, pero eso es otra cosa. A ver, hoy quería reflexionar acerca de algo que leí hace unos días y me pareció interesante, ¿no? Y creo que pues a todos nos serviría en algún momento pensar en esto. Y la frase se las voy a leer, no me la aprendí, ¿sale? Se las voy a leer y dice así: si por un momento mirásemos el corazón del otro y supiésemos a los desafíos a los que se enfrenta cada día, creo que nos trataríamos los unos a los otros con más cariño, paciencia y cuidado. La frase en sí creo que se explica por sí sola. O sea, generalmente somos personas que pues nos sumergimos en el ritmo de una vida cotidiana, vamos a lo que da el día y de pronto no nos ponemos a pensar en cómo tratamos a los demás, ¿no? Y en ocasiones la gente que nos rodea ha tenido un día difícil, ha cargado con los problemas cotidianos de varios días, cosas que aún no puede solucionar, presiones de asuntos que dependen de ellos, etcétera, ¿no? Incluso, por ejemplo, dilemas existenciales en algunos jóvenes o incluso en personas mayores, ¿no? Siempre tenemos por ahí algún dilema que no hemos resuelto. Entonces, dentro de esta frase, lo que a mí me gustó es que nos dice: si mirásemos al corazón, y cuando tú tratas de entender a las personas, va a ser muy difícil que lo logras, ¿no? Ahora sí que solo Dios ve el corazón de los demás. Pero en nuestro caso, cuando nosotros tratamos de entender a los demás, hacemos un juicio. Y ese juicio muchas veces puede estar equivocado, porque solo la persona sabe lo que está viviendo en realidad. Solo las personas saben lo que están cargando en sus hombros, las presiones a las que están sometidas, los problemas cotidianos que tienen que enfrentar, el mal día que pasaron, el asunto que no saben cómo abordar, etcétera, ¿no? Entonces, tratar de mirar al corazón del otro sería como que algo ideal, porque sabríamos cómo entenderlos, cómo atender a sus necesidades, y eso muy difícil se puede hacer, muy difícilmente lo vamos a poder hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces si nosotros no somos capaces de poder ver el corazón de los demás? Bueno, pues creo que algo que podemos hacer en primer lugar sería no juzgar, no sacar conclusiones de nada, porque pues seguramente nos vamos a equivocar. Lo segundo que podemos hacer es escuchar. Es algo bien difícil, sobre todo porque el ser humano tiende a ofrecer soluciones en muchas ocasiones, ¿no? No sé si les ha pasado que alguien le cuenta sus problemas y no le pide consejo, pero somos de los que queremos dar consejos. Yo soy de esas personas que le digo: ¿por qué no haces esto? Y a veces arruinas lo demás, ¿no? O empeoras las cosas en la mente de la persona, o influyes en las acciones que va a tomar, y eso puede ser un problema después. Entonces, creo que debemos aprender a escuchar y callar. O al menos yo tengo que aprender a escuchar, callar y no dar soluciones. O sea, no dar consejos que no me pidieron, que es muy difícil para mí, la verdad. No tratar de arreglar las cosas por los demás, y tratar de escuchar de la forma en que los demás merecen, ¿no? O sea, simplemente escucharlo. Tratar con más cariño en ocasiones para mí es bien difícil. O sea, soy alguien que no es muy amoroso, que soy poco empático en muchas ocasiones. Entonces, me es muy difícil ser cariñoso con los demás. Entonces, tratar con más cariño creo que es algo que necesito aprender mucho. Yo creo que todos, ¿no? Tener paciencia hacia los demás. De verdad trato de ser paciente con los demás, como me gustaría que fueran conmigo. Pero es algo que me cuesta trabajo. ¿Y a quién no le cuesta trabajo tener paciencia con los demás? Digo, a veces
nos desespera que la gente no entienda nuestras necesidades, pero eso le pasa a todo el mundo y nos pasa a nosotros con los demás. Entonces, empezar a pensar en tener paciencia es más fácil cuando entendemos que los demás también les gustaría que nosotros tuviéramos paciencia hacia ellos. Y ellos merecen que nosotros tengamos paciencia en cada cosa que se equivocan, porque nadie es perfecto, ¿no? Y que tengamos cuidado, porque a veces decimos cosas y no medimos la consecuencia de lo que decimos. Podemos decir algo que entristezca a alguien, que le meta ideas en la cabeza negativas, que de pronto lo influencies en cierta forma a tomar decisiones equivocadas, a dar consejos en base a tu perspectiva y no en base a lo correcto, ¿no? Y eso es bien importante. O sea, a veces lo más difícil es hacer lo correcto, ¿no? Si lo sabré yo. Entonces, dar consejos en base a lo que tú has vivido, lo que tú quieres o lo que tú harías. De pronto dices, chíspales, no le hubiera dicho eso, ¿por qué le dije eso? O sea, cuando yo lo hice, sí solucionó algo, pero no era correcto, ¿no? Entonces, es bien difícil tratar de hacer algo así. Y lo peor es que cuando nosotros tratamos de ayudar sin saber todo el contexto que solo la persona sabe, podemos empeorar las cosas. Entonces, creo que debemos aprender de verdad a ser más cariñosos, pero más cariñosos en nuestras posibilidades, porque nunca le vas a dar todo el cariño que alguien necesita a como él lo necesita. Entonces debemos aprender que la gente nos quiere como puede querernos, no como nosotros necesitamos, ¿no? También debemos ser más pacientes, así como nos gustaría que fueran con nosotros, y debemos tener mucho cuidado, porque lo que digamos puede afectar para bien o para mal, ¿no? Y muy pocas veces creo que va a ser para bien. Entonces, es una frase a la que, o un pensamiento, si quieren, a los que hay que invertirle mucho tiempo, mucha meditación hacia nosotros mismos, de cómo somos hacia los demás, ¿no? Y del efecto que puede tener ese cómo somos hacia los demás. Aquí se los dejo, queridos nahuatlacas. No sé si les sirva de algo, no sé si opinan igual o no, no sé si algún día alguien va a ver esto y va a decir estás totalmente orate, pero pues si algún día lo ves y te hizo pensar o reflexionar en algo, coméntalo, compártelo, ayuda a que este canal crezca y bueno, pues aquí se los dejo. Que tengan bonito día y nos vemos para la próxima. Adiós.